Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos. En esta parte del programa recibimos al profesor Virgilio Castillo, él es secretario de Asuntos Gremiales de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, así como al abogado Dionis Dávila, secretario general del Sindicato de Trabajadores Profesionales y Técnicos de nuestra Casa de Estudios. Con ellos vamos a estar conversando el resto del programa, precisamente porque nos preocupa la situación y queríamos ver las visiones de cada una de los representantes gremiales o profesorales de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a ambos. Bienvenido Virgilio, bienvenido Dionis. Virgilio, voy a empezar contigo. Este es un conflicto que tiene ya, casi era la crónica de una muerte anunciada, no es de ayer, tenemos años discutiendo con el gobierno nacional. ¿Cómo tú pudieras definir cuál fue el punto de inflexión a partir del cual el conflicto se origina? Bueno, ciertamente el conflicto nacional de universidades ha tomado un mayor auge en los últimos meses, producto de la pretensión del gobierno nacional de aprobar una convención colectiva única para todo el sector universitario. Sin embargo, el conflicto nacional de universidades no tiene 2 meses ni tiene 15 días. Este es un conflicto que venimos arrastrando aproximadamente desde el año 2002, producto de una política de asfixia presupuestaria que el gobierno ha intentado en contra de las universidades autónomas, con la finalidad de ir deteriorando progresivamente su estructura, así como el nivel adquisitivo de las personas que hacemos vida en la universidad y, por supuesto, hacer menos atractiva la carrera académica y destruir el concepto de universidad autónoma y plural que conocemos. De tal manera que esto no es una situación puntual que hace 15 días, 1 mes o 2 meses se nos ocurrió, sino que ha sido la consecuencia de una política progresiva de destrucción del modelo autonómico de universidad que nosotros conocemos. Este conflicto tiene unas añadiduras pues, en su desenvolvimiento en los últimos meses, que es la aprobación o la pretensión de aprobación de la contratación colectiva única. Nosotros los profesores hemos defendido permanentemente nuestra, por llamarla así, convención colectiva, que se llama las normas de homologación, las cuales se encuentran vigentes desde el año 1982 y que son una estructura jurídica, una norma entre las partes, entre el gobierno y los profesores universitarios, y que permite el ajuste salarial en función a los índices inflacionarios. El gobierno en los últimos años no ha querido tomar en cuenta las normas de homologación, producto de que tenemos el país sometido a una situación económica y a una inflación desmedida que por supuesto ha deteriorado el poder adquisitivo no solamente de los profesores universitarios, sino de todos los trabajadores del país. Las normas de homologación no han sido derogadas, el gobierno simplemente pretende desconocerlas, alegando algunas sentencias de algunos tribunales en Caracas que hace unos años, por un recurso que la misma FAPUP interpuso. Bueno, ellos de alguna manera aluden a estos recursos que se introdujeron por FAPUP para decir que los tribunales derogaron las leyes o que no son aplicables porque ya no tienen vigencia, etcétera. Y eso es totalmente falso. En ese momento el tribunal, las normas están vigentes. En ese momento el tribunal solamente habló de que debe existir un equilibrio entre las condiciones socioeconómicas del país, la posibilidad del Estado para poder aumentar y lo que nosotros estamos exigiendo. Pero no las derogan, por supuesto. Sin embargo, las normas de homologación lo que hacen es proteger el salario. El problema es que aquí no va a poder existir equilibrio mientras el Estado tenga una política económica que acabe con el aparato productivo del país, destruya las posibilidades de que el país crezca económicamente y, por supuesto, siga con estas donaciones desmedidas y acuerdos con países que realmente no nos generan ningún tipo de solución a los problemas económicos del país. Ahora, Virgilio, para alguien que esté fuera de la universidad, que no conozca a profundidad todas estas luchas, pareciera que si este era un problema eminentemente crematístico de defensa de la norma de homologación, de aumentos salariales, hecho un aumento salarial todo se hubiera aquietado. Sin embargo, los universitarios seguimos todavía, digamos, en conflicto. Bueno, la muestra real de que eso no es así es que el gobierno, tratando de alguna manera acabar con el conflicto, publicó unas tablas salariales donde nos hace algunos ajustes del 25% a partir de enero de este año y otros aumentos chucutos como lo hemos considerado nosotros. Ese ajuste se hizo incluso sin la participación de FAPUP en la mesa. Nosotros no hemos sido llamados a participar con derecho a voz y voto en las discusiones,
pretendían llamarnos como mirones de palo y nosotros bajo estas circunstancias no aceptamos participar, porque la participación o es completa o no nos den participación y seguimos con el conflicto. Pero no nos van a venir a decir, vengan aquí, escuchen, siéntense por allá, escuchen lo que estamos discutiendo, para después decir que FAPU avaló con su presencia lo que pretenden aprobar. El asunto está en que con la excusa del aumento salarial se nos pretende meter de contrabando una normativa que violenta lo establecido en los artículos constitucionales que nos hablan de la autonomía universitaria, el 102, el 103, el 104 de la Constitución Nacional. Además de eso, se mete con aspectos de la vida universitaria, de la vida académica, que ya están establecidos en nuestras actas convenio. Y en la ley de universidades. En la ley de universidades, en los estatutos del personal docente y de investigación. Y por supuesto, nosotros no vamos a aceptar en ningún momento que por 4 lochas de ajuste salarial vamos a entregarle la autonomía universitaria al gobierno, y esto nosotros no lo vamos a permitir. Diony, tú eres una persona que nos puede comentar de primera mano, porque estuviste en la fase inicial hasta que al final se aprobó ese aumento salarial. Cuéntanos un poco cómo era la dinámica de esa mesa de negociación en Caracas, cuál era el espíritu. ¿Había fraternidad entre la gente o cada uno trataba de sacar un pedazo para sí mismo? ¿Había respeto y tolerancia en las discusiones o había una imposición? ¿Y por qué al final Ciprula también termina decidiendo levantarse un poco de esa mesa? Bueno, en principio se entendió que había una dinámica de trabajo que se podía consensuar. Por supuesto, con una mayoría que pudiera decidir y en algún momento uno llegar a consensuar con esa mayoría para tratar de no afectar a los trabajadores. Cuando se da el inicio de la tabla del aumento salarial, pues ya había un achicamiento del gobierno, ya como una presión. Esto es lo que hay. Entonces lo que te puedo dar es un poquitico más. Entonces forcejar hasta conseguir ese poquitico más. Arrancamos esta fase, pero dentro de esa fase, porque se aprueba por bloque, entonces ya derechos que se tienen adquiridos por los trabajadores, ya algunos beneficios que tenemos los trabajadores, como la prima de profesionalización, entre otros, que crecían con el aumento salarial, entonces queda estática, o sea, queda un monto. Y en un principio se hablaba de crear una prima de maestría, especialización o doctorado, que después se agrupó en una sola. Entonces no tenía sentido graduarme de doctor para ganarme 100 bolívares más. Eso nos causó un poco de entrar en el desacuerdo. Dentro de aquello hubo cosas que no pareció, porque no hubo el debate fuerte, sino que hubo un preacuerdo ya, o sea, un acuerdo rápido de lo que se proponía. Se proponía en media hora, ya en media hora estábamos aprobando, pero yo decía, pero hay que debatir. Pero ellos presentaban la propuesta y ustedes solamente aprobaban o no. No, había o se pueden hacer arreglos a esa propuesta. Hacer nosotros una contrapropuesta. Que fue lo que se hizo al final de todas maneras, ¿no? Sí, hizo una contrapropuesta, y se hizo esa contrapropuesta pues buscando, esto es lo que hay, hasta aquí llegamos. Entonces buscando uno, entrase de seguir a ver qué podía, pues terminó uno aceptando esa migaja que apareció ahí al respecto. Ahora, ¿sentías tú que había esos preacuerdos eran de carácter político? Parte de los que estaban sentados en esa negociación, su filosofía, digamos, de la visión del país, la visión universitaria. Ya cuando empezamos, ya empezó a avanzar ya hacia la tercera, cuarta semana, ya la asamblea, ya los agremiados de Ciprula ya no estaban ya muy cónsonos con lo que estaba sucediendo ahí dentro. Y de hecho, pues, ¿qué se quería? Se quería consultar primero a la base para después aprobarlo. Sí se llevaba una acta diaria de lo que se plasmaba en eso. Y hubo una parte que no me pareció, porque había un desacuerdo de mi parte en cuanto a la tabla de sueldo, y la Procuraduría General de la República expone que en estas actas solamente quedan plasmadas los acuerdos. Los desacuerdos no pueden quedar plasmados acá. Muy interesante. Entonces esa cosa a mí no me Siempre conveniencia. No me pareció
porque debería dejar plasma, debería dejar claro, aquellas reflejada personas que no claro, coinciden mi con lo que está expresión. allá, ¿no? ¿Sí? Ahora, una preguntita adicional, Dionis. ¿Por qué en esa normativa laboral única, por qué empezaron por la tabla de salario? O sea, es que se pensaba que con los salarios iban a resolver todo el problema, porque hay una cantidad de artículos en esa normativa que atentan fuertemente contra Claro, la porque había autonomía universitaria. un pedimento de todo un país que quería un aumento de sueldo. Y entonces, cuando ¿por el qué niño, colocan eso dentro cuando de la el niño normativa, está entonces? llorando, ¿qué es lo que primero agarra la mamá y le da el tetero, verdad? Entonces, Sí. pues así hicieron con nosotros. Estábamos llorando tanto que nos dieron el tetero. Y Entonces, luego iban a discutir lo después demás. entonces cambiarle los pañales y eso viene. El Más- niño no va a llorar tanto, sino simplemente que se va haciendo poco a poco. O sea, que era una estrategia un poco Yo lo vi como una estrategia de del aflojar un Estado poco voluntades sí, y eso. de ver un poco de que calmar el conflicto, y una vez que el presidente regresara al país, ya habiendo discutido con los estudiantes, a quien me pareció que se les invitó no sé a qué, porque no se les dio nada, entonces cuando regresara el presidente de su gira por Europa, pues entonces consiguiera el país tranquilo y poder él decir, bueno, ya se solucionó estando fuera. Resulta que se le empeoró la situación porque no hubo un acuerdo general, y el clamor de la gente a nivel nacional es que no está en desacuerdo con lo que se planteó en cuanto a los sueldos. O sea, que están en desacuerdo con los sueldos y también están en desacuerdo Con muchas cosas con más muchas de las de cláusulas que hay. de las que se están discutiendo y por las que están discutiendo, que van en detrimento y ponen en riesgo a la institución como tal. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos, y en breve continuamos entonces con nuestro invitado y este importante tema que manejamos en el día de hoy.